Diga conmigo, los 7 espíritus de Dios. Otra vez, los 7 espíritus de Dios. Amén. Y vamos a arrancar. Dice la palabra, hermano, que entre los 7 espíritus de Dios está el espíritu de sabiduría, está el espíritu de entendimiento que vimos la semana pasada, está el espíritu de consejo, está el espíritu de poder y también está el espíritu de, diga conmigo, conocimiento. Y entonces vea esto. Dame la otra, ¿ve? El espíritu del Señor, lo vimos hace unas semanas, espíritu de sabiduría, la semana pasada, espíritu de inteligencia la semana pasada, y esta semana vamos a hablar sobre el espíritu de conocimiento. Ve este pasaje, hermano. Proverbios capítulo 2, verso 6, tiene en el mismo versículo los tres espíritus de Dios que operan sobre el intelecto del hombre, que son, porque Jehová da sabiduría, que es Jogma, y de la boca del Señor, y de la boca de él viene conocimiento, que es Daad, y la inteligencia, que es Biná. La semana pasada hablamos acerca de Jogma y acerca de Biná. Hoy vamos a hablar de Daad, que es conocimiento. Dame la próxima. Diga conmigo, el espíritu de conocimiento. Déjame definir un poco qué es conocimiento. Daad se traduce conocimiento, se traduce como ciencia o también se traduce como sabiduría. El significado etimológico de Daad es apego o unión. Así que Daad es el principio unificador que une y combina las facultades de la sabiduría y el entendimiento. ¿A cuánto les gustan las galletas Oreo? ¿O las Chique? ¿Por dónde tienen el chocolate? Ponga la sabiduría de un lado, el conocimiento de otro, y te vas a dar el entendimiento de otro, y en el centro va a estar lo que los une, lo que los pega, que es el conocimiento. Voy a tratar de que me lo entiendan. Sabiduría es una chispa, es el primer destello de una idea. A esta chispa, a este destello de una idea que llamamos sabiduría, los griegos le llamaban eureka. ¿Han escuchado esa? Creo que Arquímedes, el famoso matemático griego, decía eureka cuando algo, y eureka significa lo he encontrado. Es esa sabiduría, es esa alegría de que ya sé algo, pero entendimiento es el paso 2, es el desarrollo de esa chispa. Es decir, no solo lo he encontrado, sino que ahora lo he entendido. Amén. Les decía la semana pasada que sabiduría es como un motor, pero entendimiento es entender cómo funciona ese motor. Algunos nos comentamos en la sabiduría y caminamos, pero no sabemos cómo carajo funciona. Otra cosa es desarmar el motor y ver qué hay dentro. Amén. Ahora, Daad es conclusión. Si sabiduría es inicio y entendimiento es desarrollo, te vas a dar cuenta que conocimiento es conclusión. Es la aplicación del concepto o idea que uno ha contemplado. Es decir, aplicarlo. Mientras que sabiduría es un chispazo. Entendimiento es, hermano amado, el poder comprender ese chispazo. Conocimiento es aplicarlo. Una pantalla más. Les decía la semana pasada que sabiduría consiste en preguntar y es el potencial del qué. Mientras que entendimiento consiste en responder, que es el potencial del cómo. Y conocimiento, Daad,
consiste en códigos. Es el potencial del por qué. Sabiduría es qué. Entendimiento es cómo. Pero conocimiento es el por qué. Y les decía la semana pasada que nuestros candidatos a la presidencia, uno está prometiendo un aeropuerto. ¿Eso es qué? Pero la sabiduría no es qué, es cómo. ¿Aló? Pero el conocimiento, hermano, tiene que ver con el por qué se necesita ese aeropuerto y por qué necesitamos destinar los recursos y de dónde van a venir esos recursos. Entonces es el por qué. Amén. Una pantalla más. Les decía que la sabiduría es como un padre, que el biná o el entendimiento es como una madre, y entonces el Da'at va a ser el hijo del padre y de la madre. Entonces, Jogma es como Adán, sabiduría. Biná es como Eva, entendimiento. Y Da'at es el fruto de ellos dos, es Abel. Entonces uno, te vas a dar cuenta que la sabiduría es una semilla, que el biná es un embarazo, pero que conocimiento es un hijo que salió ya del vientre. Y entonces decíamos la semana pasada que la sabiduría es como el trigo. El hombre va, se suda y trae un montón de mazorcas a la casa. ¿Cuántos han visto que el hombre llega con un montón de mazorcas de maíz a la casa? Pero esas mazorcas no se pueden comer. ¿Aló? Hay que agarrar y hay que estuzarlas y hay que quitarle unos pelitos, hijos de la madre, hermano, que cuesta un montón. ¿Aló? Y después de quitarle aquellos pelitos, la agarra, lo raya. ¿Aló? Lo muele. ¿Aló? Y entonces eso es entendimiento. Pero el conocimiento vendría a ser el pan. Y ya está hecho. Y lo mismo le decía que la sabiduría es la lana. El hombre cuida las ovejas, las trasquila y trae un montón de lana. Pero ¿qué hago con eso? La mujer lo agarra, lo pone en el telar. Eso es entendimiento. Pero el conocimiento es el abrigo que sale de eso. ¿Están entendiendo? Bien. Regrésame algo porque no dije algo ahí, Vic. El principio de sabiduría no precisa ser el principio de sabiduría no precisa ser entendido solamente, sino también ser sentido. Da'at une el intelecto con las emociones. Ahora no solamente lo entiendo, sino que lo siento. Es parte de mí. Y entonces es conocimiento. Amén. La palabra Da'at proviene del verbo hebreo yadá. Yada es la raíz y Da'at es un desarrollo de esa raíz. ¿Qué significa? Diga conmigo, conocer. Pero no en un sentido superficial o intelectual, sino en un sentido profundo e incluso íntimo. Déjeme mostrarles un lugar donde aparece yada, que es una raíz que viene de Da'at. En este versículo, por ejemplo. Diga conmigo, el espíritu de conocimiento implica una relación íntima y estrecha. Nosotros decimos, por ejemplo, Costa Rica pensaba que conocía a Carlos Alvarado, por eso votaron por él. Ser un hueso con hormigas, hermano. A veces nosotros decimos, yo conozco a un expresidente, a Arias, pero en realidad yo no lo conozco, yo sé de él. Conocer, yo conozco a mi esposa. Vea esto. Génesis capítulo 4, verso 1. Conoció, que es la palabra hebrea yadá,
de edad, conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido. Así que conocer, de este conocimiento, yo sé quién es Jocelyn, pero conocerla la conoce Olivier. ¿Está conmigo? Yo sé quién es Fabi, pero conocerla la conoce Steven. ¿Está conmigo? Yo sé quién es Lisette, pero conocerla José Ángel. Porque la Biblia dice, conoció a Adán, que es un conocimiento profundo. Incluso el conocimiento que produce embarazo es un conocimiento al desnudo. ¿Aló? Les voy a contar algo, pero no se ríen de mí, ¿está bien? Resulta que mi esposa no me daba ni la hora a mi hermano cuando éramos novios, pero antes de ser novios, pero ni la hora me daba, hermano. Y yo siempre he sido así, hermosito, ¿verdad? Y entonces, hermano, usted sabe, uno tiene que hacer la que primero puede, hermano. Me metí dentro de una faja y le llegué del gaitico, hermano. Y la tenía tramada, ¿verdad? Porque dentro de la bendita faja, hermano, yo la tenía tramada, ¿verdad? Yo estaba delgadísimo. Porque dentro de la faja, hermano, no queda así, ni puede respirar, hermano. Algunas hermanas saben de lo que estoy hablando. Pero eso solo lo sabe su esposo, usted no. Y hermano, cada vez que nos veíamos, yo me catrineaba, hermano, y me metía dentro de la faja y quedaba así. A la mitad de la comida decía, no quiero más. Y mi esposa decía, qué lindo, ¿verdad? Si no come. Pues resulta que un día se enfermó mi mamá y yo estaba en las carreras porque mi mamá estaba grave de una pancreatitis y me cayó en el hospital. Y yo había puesto lo primero que me salió y lo que menos se me ocurrió fue que yo iba a caer ahí la faja, hermano. Y claro, estaba como ahora, ¿verdad? Con toda la timba afuera, ¿verdad? Y ella sospechó, pero no me dijo nada. Y la próxima vez que vinimos, a mí se me fue el 20 y me volví a aparecer otra vez regio, ¿verdad? Y entonces vino y me metió la mano aquí por la espalda y me dijo, usted anda una faja. Diga conmigo, eso es conocimiento. Porque el esposo lo conoce a uno sin faja. ¿Aló? Le conoce las estrías, la celulitis. ¿Aló? Diga conmigo, conocimiento. Digamos que mi esposa me estaba empezando a conocer, ¿verdad? ¿Te das cuenta que conocimiento es algo más que ver a una persona? ¿Aló? Entonces, cuando la Biblia dice el espíritu de conocimiento, nos habla de ese espíritu que nos enseña a Dios y que nos revela a Dios, pero no de una manera superficial, sino que me lo hace, hermano, de una manera íntima, de una manera profunda. ¿Están conmigo? Vea esto. Génesis capítulo 15, verso 8 dice: y respondió Abraham a Jehová, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Resulta que en el capítulo 15 de Génesis, Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, y le dice: Abraham, te voy a dar esta tierra a ti y a tu descendencia. Y Dios le hablaba a Abraham de una tierra y de una descendencia, pero resulta que Abraham tenía 75 años y no tenía hijo. ¿Aló? Y lo malo no era eso, era que Sara tenía
alrededor de 65 años. Y ya ni siquiera le venía el periodo, hermano. Ya estaba en tiempo de menopausia. Y Dios le dice a Abraham: te voy a dar un hijo. Para este tiempo Abraham tenía cerca de 85 años. Y Abraham le dice a Dios: ¿en qué conoceré que tú me vas a dar un hijo? Diga conmigo, ahora era Abraham el que quería conocer de Dios. Otra vez, Abraham quería conocer de Dios. Abraham quería saber lo que había en el corazón de Dios para él. Abraham quería saber qué promesa Dios tenía para él y cómo se le iba a cumplir. Entonces dice la Biblia que Abraham hizo, Dios le dijo: de esta manera vas a conocer. Y hicieron un pacto de sangre. Y Dios le dijo a Abraham que trajera, hermano, cosas, y una de esas cosas representaba a Sara, otra representaba a Abraham, y otra representaba, hermano, un palomino que representaba a Isaac. Hicieron un pacto, diga conmigo, pacto. Pero no cualquier pacto, un pacto de sangre, un pacto como el que existe entre los esposos, un pacto de sangre. Y entonces Abraham entendió que Dios no iba a romper un juramento, un derramamiento de sangre. Y entonces Abraham entendió que Dios le iba a dar la descendencia y el hijo. Ahora, lo extraordinario es que aquí Abraham quería conocer de Dios, pero cuando entras en pacto con Dios, después el Dios es el que quiere conocer de ti. Vea esto. En el capítulo 22, verso 12 dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, a quien amas. Primero Abraham quería saber si Dios le iba a dar un hijo. Pero después, en la relación de pacto, amada Flor, el que quería saber era Dios. Y Dios quería saber si Abraham amaba más al Dios que lo prometió o la promesa. Si amaba más al hijo o amaba más al Dios que le dio el hijo. Y dice la Biblia que cuando Isaac tenía cierta edad, algunos creen que 17 años. Y usted sabe, hermano, cuando Abraham no tenía hijos, pasaba contando las estrellas. Y Dios le decía: sal de tu tienda, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham pasaba las noches hablando con Dios y conversando con Dios. Y contaba las estrellas, hermano, y se le terminaba. Se le enredaban y volvía a empezar a contar, y le creía a Dios y le decía a Dios: como la arena del mar será tu descendencia. Y Abraham decía: amén. Como las estrellas del cielo será tu descendencia. Y Abraham decía: amén. Pero llegó el día en que nació el niño, y Abraham solamente tenía tiempo para el niño. Abraham andaba cambiando pañales. Abraham andaba enseñándole a ser hombre. Abraham estaba centrado en el hijo y ya no tenía tiempo, hermano, para pasar madrugadas con Dios, para pasar en tiempo con Dios. Así que un día Dios se le apareció y le dijo: quiero que me des a ese hijo. Ahora era Dios el que quería conocer lo que había en el corazón de Abraham. Hace unos días atrás, el que quería conocer qué había en el corazón de Dios era Abraham. Pero ahora es Dios el que quiere conocer lo que hay en el corazón de nosotros. Y sabes, a veces no nos damos cuenta que a veces yo le pido una promesa a Dios y Dios me da la promesa. A veces le pedimos a Dios una esposa y dice: Señor, yo quiero una esposa para servirte junto a ti. Pero después lo que menos hago es servirle al Señor. Y llega un día en que Dios quiere ver qué es lo que hay en mi corazón. ¿Aló? A veces le pedimos a Dios a un carro, hermano, pero de las playas no salgo. ¿Aló? Y no es malo ir a las playas. El problema es que eso tome el lugar de Dios. ¿Aló? Lo bendigo a usted si puede ir a las playas. Todas las semanas vaya. Pero el lugar de Dios no se lo quite. ¿Cuántos dicen amén? El problema de Abraham no era el hijo, era que le había dado el lugar del hijo a Dios. Al lugar de Dios al hijo. ¿Están conmigo? Y entonces,
¿Cómo hizo Dios para saber? Dios le dijo, quiero que sacrifiques ese hijo. Y lo tuvo caminando por 3 días, hermano. Y lo dejó amarrar al muchacho. Y usted sabe lo que es amarrar, hermano, a un muchacho de 17 años y levantar un puñal y decir, voy a sacrificar. Y Dios le dijo, detente, porque ahora conozco lo que hay en tu corazón. Cuando tú quieres saber lo que hay en el corazón de Dios, Dios te lo va a dejar saber. Pero tenga presente que tarde o temprano Dios va a querer saber lo que hay en tu corazón. Y cuando Dios quiere saber lo que está en tu corazón, prepárese, hermano. ¿Alguien está conmigo todavía? Déjeme continuar. El espíritu de conocimiento implica un conocimiento profundo de quién es Dios. ¿Quién es Dios para usted? Para mucha gente Dios es como el bombero. Solamente lo busco cuando tengo problemas. ¿Cuándo llama uno a los bomberos, hermano? Cuando la casa se está quemando. Y hay gente que es igual. Solamente llamas a Dios cuando la casa se está. ¿Aló? ¿Quién es para Dios para usted? Déjeme mostrarle 3 versículos, hermano. Número 1, Oseas capítulo 6, verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más. Hay gente que piensa que Dios se siente feliz porque usted traiga una ofrenda delante de Él, un holocausto. Pero Dios quiere que usted lo conozca como lo conoció Abraham. Que usted hurgue en el corazón de Dios y que le permita a Dios hurgar en su corazón. Y al final de esa relación Dios le dijo, Abraham, mi amigo, porque ambos se conocían. ¿Están conmigo todavía? Misericordia. Vea este pasaje, Jeremías 22, 16. Hizo justicia al pobre y al necesitado y los ayudó y le fue bien en todo. ¿No es esto lo que significa conocerme? Dice el Señor. Por eso en el Nuevo Testamento dice que Jesús dijo, porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Porque conocer a Dios es entender que Dios ama al humilde y al altivo mira de lejos. Conocer a Dios es entender que Dios ama cuando tú ayudas al huérfano, cuando tú ayudas al pobre, cuando tú ayudas a la viuda, cuando tú ayudas al menesteroso. Dice el pasaje, hizo justicia al pobre. Hermano, ¿cómo se le hace justicia al pobre? Hay gente, hermano, que al pobre le pagan cualquier cosa porque lo necesita. Hay gente, hermano, que le da cualquier cosa al pobre porque sabe que él tiene que trabajar por eso y no le paga lo que es justo. Y Dios dice, hizo justicia al pobre y a alguien más. Dice la Biblia, amado Daniel, el que presta al pobre, a Jehová le presta. Cuando ayudamos al necesitado. ¿Aló? Un día esto al amado David me decía, pastor, cuando ayudamos a una persona que lo despidieron de su trabajo, cuando socorremos a aquel que está en problemas, hermano, eso es, hermano, aquello que uno hace que verdaderamente, hermano, muestra que ha conocido a Dios. ¿Están conmigo? Un verso más. Mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y en conocerme. Pero no eso de yo sé de Dios, sino yo tengo una relación profunda con Dios que embaraza. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
Si usted ordena este pasaje, usted se va a dar cuenta que lo primero que Dios ama es la justicia. Diga conmigo, la justicia. Para hacer justicia es necesario hacer un juicio. Cuando usted siente que le han quitado la justicia, usted va donde el juez y le dice: hágame justicia. Y el juez hace un juicio. Esa propiedad es mía y me la quieren robar. Y el juez hace un juicio para determinar que efectivamente esa propiedad es suya. Y después de que el juez ha dictado sentencia en el juicio, entonces resulta que aparece un culpable. Diga conmigo, un culpable. ¿Y tú sabes qué quiere Dios que usted haga con el culpable? Que le tenga misericordia. Diga conmigo, primero la justicia, luego la misericordia. Hay gente que piensa que es primero la misericordia y luego la justicia. Primero entregamos a una persona para que Dios lo enjuicie, y después, cuando Dios lo enjuicia, le tenemos misericordia. Mateo 28 nos enseña esto, José Ángel. Dice que un hombre, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderlo a él y a todo lo que tenía. Eso es justicia. Pero cuando el hombre clamaba misericordia, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, lo soltó y le perdonó la deuda. Eso es misericordia. Usted no solamente tiene que andar repartiendo justicia por ahí, usted también tiene que tener misericordia. Hay veces que hay que agarrar al hermano del cuello para que pida perdón, pero cuando pida perdón, entonces tengo que soltarlo, porque Dios ama la misericordia. Un pasaje más. El espíritu de conocimiento, la personificación del conocimiento. Les dije que la personificación de la sabiduría era Salomón y Jesucristo. La personificación del entendimiento es Abi, Abirán o Abirán, Abi. Y también Sadrach, Mesach y Abednego, o Daniel, Azarías, Ananías y Misael. Pero la personificación del conocimiento es Enoc. ¿Cuántos recuerdan a Enoc? Vean lo que dice la Biblia acerca de Enoc. Reina Valera dice: caminó pues Enoc con Dios. Pero me gusta como traduce la Nueva Traducción del Viviente, verso 23 y verso 24 del capítulo 5 de Génesis. Enoc vivió 375 años andando en íntima comunión con Dios. ¿Cómo andaba Enoc? Enoc no era un sancochado. ¿Aló? Enoc no era un guachihuachi. Enoc no era de esos que oraba para comer y para acostarse. Enoc era un hombre que tenía una íntima relación con Dios. Caminó Enoc con Dios. La palabra hebrea caminó significa trato constante y familiar. Caminar, caminar, caminar por la vida. Uno camina con el esposo, con la esposa. Pasa momentos difíciles. Y oramos a Dios para que también pasen momentos de gloria, amén. Porque algunos, cuando les va bien, están con la esposa. Y cuando les va mal, yo no quiero estar contigo. Y hay otros que están en las buenas, hermano, en las malas, hermano. Y cuando vienen las buenas, si te vino, me acuerdo. Cuando hay que comer arroz con huevo, comemos los dos arroz con huevo. Y cuando hay pizza, me jalo solo para la... ¿Alguien está conmigo todavía? Mira qué tremendo esta palabra de Enoc. Que a Enoc conoció a Dios, pero ¿cómo lo conoció? Íntimamente. Caminó Enoc con Dios. Trato constante y familiar, a tal punto que dice, en íntima. ¿Cuántos anhelan eso, hermano? Eso es lo que el espíritu de conocimiento viene a nuestra vida. El espíritu de conocimiento nos revela a Dios.
El espíritu de conocimiento nos revela a Dios. Pero no de cualquier forma, sino de una manera íntima. Déjeme decirle algo. A veces nosotros pensamos que en la prosperidad vamos a conocer a Dios. Pero Job no lo conoció en la prosperidad. Cuando Job tuvo 1,500 yuntas de bueyos y 7,000 ovejas, no conoció a Dios. Él dice en ese tiempo, amado Daniel, de oídas te había oído. Pero ¿cuándo conoció Enoc a Dios? Cuando lo perdió todo. Cuando le agarró una sarna maligna, hermano, y solo tenía un tiesto para rascarse, y pudo adorar a Dios a pesar de que solamente tenía un tiesto. Y a veces no queremos vivir las circunstancias que vivimos. Hermano, ¿sabe algo? Dios es un Dios tan particular. Dios es un Dios tan particular. Él ama a David lo que nosotros no amamos. ¿Cuántos aman amanecer sin tener que desayunar? Casi se lo creo, suegra. Hermano, ninguno ama amanecer con qué desayunar sin la refrigeradora con un vaso de agua, hermano. No amamos eso. Pero ¿sabe qué he aprendido yo de Dios? Dios ama eso. Y que yo pueda confiar en Él y que yo pueda adorarlo. Hermano, cuando yo puedo adorar a Dios, cuando solamente hay un vaso de agua en mi refrigeradora, el Señor se siente tan halagado y tan orgulloso de usted. Esta semana que pasó fue una semana difícil por lo que les dije. Tenemos que pagar el local, hacerle frente el martes a más de 300 y resto de 1,000 de colones. Y el día jueves era un día que he esperado por 10 años. El jueves mi hija venía a casa. Mi hija que tiene 19 años. Que no venía a casa desde que tenía 12 años de edad. Hoy tiene 19 años. Y no teníamos nada que darle, nada que poner en la mesa. Pero yo no sé por qué Dios ama eso. Y escucha, no le estoy dando testimonio para que te dé lástima, te estoy contando el Dios que yo tengo. Yo no soy de los pastores que den lástima. Y a las 10 de la noche mi esposa me dijo, ¿qué vamos a hacer, amor? Y yo le dije, no te preocupes, yo lo voy a resolver. Y empecé a orar y empecé a adorar al Señor. Y cuando yo estaba orando y estaba orando al Señor, me entró una llamada, y no de este país, y me dijo, pastor, te vamos a bendecir. Y me depositaron, hermano, lo que yo necesitaba para atender a mi hija, para hacerlo con alegría y para hacerlo bien. Y Dios ama eso, aunque yo lo aborrezco. Pero de esta manera lo conocemos, amada Flor. De esa manera lo conocemos. De esa manera nos damos cuenta cuánto nos ama. De esa manera nos damos cuenta que dice, no te dejaré, ni te desampararé, ni te avergonzaré, sino que saldrás en victoria, saldrás en bendición, saldrás adelante. Déjame avanzar, hermano. Génesis capítulo 3, verso 8. Mira qué tremendo este pasaje de que es conocimiento, hermano. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su mujer y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Esta era la relación, la misma que tenía Enoc con Dios, es la que tenía Abraham, es la que tenía Adán y Eva antes de caerse.
Aquel día Dios hizo lo que hacía muchas veces. Por la tarde, en el fresco de la tarde, Dios empezó a caminar. Hermano, Dios lo único que quiere de usted es que usted camine con Él. Dios no quiere que usted sea un evangélico más. Que usted salga de esta iglesia, hermano, y se vuelva a acordar de la iglesia el próximo domingo. Dios quiere que usted camine con Él. Que usted vaya para su trabajo y usted le diga: Señor, vamos a construir hoy. Vamos a construir. Vamos a gerenciar. Vamos a vender. Vamos a coser, Señor. Vamos a cocinar, Señor. Vamos a decorar, Señor. Que puedas caminar con Él. Que cuando te esté llevando la chingada, hermano, te presentes delante de Él como un padre y le digas: Señor, no puedo más. Ayúdame. Extiende tu mano sobre mí. Y que puedas decir como Job: del polvo de donde esté, de ahí me levantará. Trato constante y familiar. Brevemente esto que viene. Vea esto, consecuencias. Romanos 8:26 dice: y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué Dios quiere que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. A veces yo estoy tan harto y cansado de decirle lo mismo que le he dicho. Él la conoce ya. Que lo único que queda es hablar con Él, pero en un idioma que solo Él entiende. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, nenita. Él sabe lo que tiene que pagar. Él sabe lo que tiene que hacerle frente. ¿Alguien está conmigo todavía? Y empiezo a tener esa relación, ese conocimiento, al punto que Él me ayuda en mi debilidad. Rápidamente lo que le decía. Vea esto. Consecuencias de no tener conocimiento de Dios. Esas son las consecuencias de no tener el espíritu de conocimiento en nosotros. Vea esto. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado a cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Por qué le pasó esto al pueblo de Israel? ¿Por qué fueron vendidos? ¿Por qué perdemos casas? ¿Por qué perdemos carros? ¿Por qué perdemos trabajo? ¿Por qué perdemos cosas? No porque Dios quiere que las pierda, porque nos falta conocimiento. Pero no saber quién es Dios es que le pueda mostrar a Dios la faja que andas metida ahí. ¿Aló? Es que Dios conozca tus estrías y que a pesar de eso te ama. ¿Alguien está conmigo todavía? Que Dios pueda entender, conocer tus vacíos, tus situaciones. Un verso más. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. A veces no nos damos que la consecuencia de nosotros olvidarnos de Dios es que Dios se olvida de nuestros hijos. Pero cuando caminamos con Él, cuando le pasamos, hermano, en medio del trabajo, y Señor, mira a Julano, pon tu mano sobre él, no lo dejes, Señor. Padre, trata con él. Padre, pon tu mano. ¿Alguien está conmigo todavía? Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Pero cuál conocimiento? ¿Ese es el que usted estudia en la Biblia? No. Es el que Dios se te revela a ti como un ser, como un padre.
Un verso más. Primera de Juan capítulo 2, versos 3 al 4. Usted me dice, pastor, yo conozco a Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos los mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad. Yo conozco a Dios, pero camino en fornicación y la Biblia dice no fornicarás. Yo conozco a Dios, pero levanto falsos contra mi prójimo y la Biblia dice no levantarás falsos contra mi prójimo. ¿Aló? Yo conozco a Dios, pero la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Y termino con esto. El Espíritu de Dios, el Espíritu de conocimiento, que es un, diga conmigo, es un derramamiento profetizado. La Biblia dice esto acerca del Espíritu de conocimiento que será derramado. Vea, en Isaías 11:9, y todo mi monte santo no habrá nada que destruya o que haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra será llena de gente que conocerá. No serán uno ni dos los que le conocerán. Como las aguas cubren la mar, así la tierra será llena del conocimiento de Dios en un tiempo que viene. Habacuc capítulo 2, verso 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y un verso más. Hebreos capítulo 8, verso 11. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, y habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, porque todos ya me conocerán, desde el más pequeño. Viene un derramamiento, amada Francini, que dejaremos de bregar con nuestros esposos y con nuestros hijos y conozcan al Señor, porque Dios se va a revelar a ellos. Dios se va a revelar a ellos. Como Dios se reveló a Jacob, aun cuando tenía una piedra de cabecera, Dios se le reveló. Así Dios se revelará a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros seres queridos. ¿Cuántos dicen amén? Vendrá un tiempo donde conocerán a Jehová. Pero Juan 14, 17. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le busca ni le conoce. Pero como nosotros le buscamos, le conocemos. Pero ustedes sí le conocen, porque ahora Él viene con ustedes y después estará en ustedes. ¿Cuántos anhelan caminar como caminó Enoc con Dios? El espíritu de conocimiento es el espíritu que nos revela a Dios. No solamente como la sabiduría, como una semilla, ni como el conocimiento, como un embarazo, sino esa relación de pareja que produce hijos. Así que yo quiero decirte en esta hora, tenemos que anhelar el espíritu de conocimiento. A veces anhelamos la sabiduría, a veces anhelamos el conocimiento, el entendimiento, pero también debemos anhelar el conocer a Dios. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, revélate a mí? Como te revelaste a Jacob, revélate a mí. Como te revelaste a Enoc, revélate a mí. Ponte de pie, por favor.